España vista por los angloamericanos. La imagen española, la imagen del mundo hispánico, vista en los Estados Unidos, en el imaginario colectivo, sobre todo desde una perspectiva anglosajona. Hay muchos equívocos, muchos prejuicios, muchas frases hechas al respecto. Y queríamos tratar este controvertido tema con Jorge García Ruiz, un historiador y arqueólogo español, concretamente madrileño, radicado en San Antonio de Texas, con quien en su día ya grabamos sobre la historia española de Texas y ahora pues nos centramos en este tema que es sensiblemente diferente. Muy buenas tardes desde la península, Jorge. Buenos días en San Antonio y muchas gracias por estar en el canal. Buenos días, Antonio. No, gracias a ti por tenerme aquí. Pues sí, aquí buenos días y allí buenas tardes. Ya tenemos 7 horas de diferencia. O sea, ya casi tendréis noche allí, ¿verdad? Sí, sí, ya bueno, son las 7:15 horas, ya estamos en la recta final. Muy bien. Pues sí, hombre, el tema es interesante porque hay muchos conceptos erróneos sobre esto y yo creo que es básicamente, pues, primero la gente tiene sus propios prejuicios, todos los tenemos, basados en la información que nos llegan de los medios. Pues creemos que la vida en un sitio es diferente y hasta que no la experimentamos, la gente viaja poco, básicamente también. El español es muy viajero, pero el norteamericano la verdad es que poco. Entonces solo se mueve cuando le ofrecen un trabajo en otro estado y entonces es cuando se mueve. Y pues lo mismo ellos que nosotros tienen sus conceptos fijados que son realmente erróneos. Claro, y por la otra parte, pues también pasa, ¿no? De que tú sabes que en el fantástico mundo de las redes sociales, y digo fantástico refiriéndome a fantasía, no necesariamente su acepción de bueno, sino a esa fantasía que se monta en las redes sociales, muchas veces como si el norteamericano medio pues estuviera pensando siempre en odiar a España, en ningunear a España, no sé, quemando banderas de España, borrando la historia de España. Tampoco es tan así, ¿no? No, la verdad es que no. Lo que pasa es que primero lo que tenemos que tener claro es ¿cómo explicarlo? El concepto que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Porque claro, uno se mira a sí mismo y dice, yo soy especial, yo soy importante, yo soy el centro del universo, ¿no? Pero es el centro del universo para ti mismo, pero no para el resto de la gente. La gente tiene sus propios problemas y se preocupa de lo suyo. Entonces nosotros sí, hay ahora una corriente política que a mí me ha sorprendido, básicamente en una zona política en una zona de la política española, ¿no? Que está pensando que el anglosajón está tratando de que la hispanidad, de acabar con la hispanidad, ¿no? De acabar con España. Uh -huh. Bueno, realmente eso ya sucedió hace más de 100 años, ¿no? Ya no Como que para se el llega un poco tarde a esa conclusión, ¿no? claro. Ya tenemos que tener el concepto de que gracias a todos, fíjate, yo lo he estado pensando en estos días y es gracias a todos. Yo pensaba que era solamente gracias a los políticos españoles que lo que habían hecho era mal en el concierto internacional y veo que es que al final la culpa la tenemos todos. Entonces, cuando, no sé si te habrá pasado a ti, pero yo en mi época pues la SEAT pertenecía, digamos que tenía la licencia de Fiat y entonces nadie se compraba un SEAT porque era español. Y entonces si era español tenía que ser malo. Y fíjate que eso lo tenemos muy interiorizado. O Y cuando una entonces, película, por ejemplo, española, cómica, se decía eso es una españolada, como algo peyorativo. exactamente, entonces teníamos un concepto muy malo de lo que era España. Y ese concepto se cura cuando viajas. Entonces, fíjate que yo me vine aquí no te voy a decir con ilusiones, pero cuando me vine aquí a los Estados Unidos, yo, estando en Madrid, dije, mira, antes de morirme quiero probar un país anglosajón, ¿no? Porque te dicen, no, es que lo tienen todo planificado y la meritocracia y bla, 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 todo esto. Y estando aquí, pues a los pocos días, en un sitio vi que había un señor subido en un elevador cambiando una bombilla de una farola. Bueno, pues te quieres creer que abajo había 4 tíos mirándole. Claro, y esa es la imagen que tenemos de nuestro propio país, que siempre Claro. decimos, en España uno trabaja y 4 miran, y tú te encontraste eso en Estados Unidos, ¿no? Así, exactamente. Y entonces ya dije, uff, digo, me parece que
Va a haber que cambiar el paradigma norteamericano porque realmente es igual que en todas partes, ¿no? A mí hay una cosa Entonces, que me sienta especialmente mal y me sentaba todavía peor cuando yo vivía en Perú, cuando vivía afuera, que es la facilidad esa que tenemos los españoles para decir, con perdón de la expresión, que somos un país de mierda, este maldito país, este puto o este país. Que eso también los hispanoamericanos lo dicen, los peruanos lo dicen, los argentinos lo dicen de sus propios países, ¿no? Oye, pero yo veo que a la gente que viene a España les cuesta trabajo irse, ¿eh? Y te digo, yo que soy andaluz, en Andalucía una de las primeras comunidades inmigrantes en contra de muchos pronósticos son los británicos y les cuesta mucho trabajito irse, ¿eh? Tú te ves a los británicos por Málaga, por la Alpujarra, oye, qué trabajito les cuesta irse. Entonces, digo, claro, a lo mejor la diferencia está en que un francés, por muy cabreado que esté por la política de su país, o francés, un alemán, o un neozelandés, o un, qué sé yo, un japonés, nunca va a decir este país de mierda refiriéndose a su país o sí, pensarse de que las cosas malas solo pasan en España, mientras que allende los Pirineos, pues es un mundo superior, una especie de Narnia, ¿no? sí, ese es el gran problema que tenemos los españoles. Entonces, por eso te decía que no son solo los políticos, somos todos. Con nuestro día a día somos todos y hay mucha gente que nos viene y nos dice, pues en un momento dado tú puedes estar cabreado, ¿verdad? Porque ya ha llegado a Hacienda y te ha metido un puyazo pues que realmente no te merecías. Y entonces estás cabreado y poder decir aquello de, no, España es un país de mierda, pero cuando realmente sales fuera, cuando te das cuenta, dices, digo, estamos en un paraíso. Tenemos una de las mejores educaciones, tenemos una de las mejores sanidad, tenemos mucho. O sea, si tú te pones realmente, eso no es una mentira, ni es un. Cuando te pones en las escalas estas que te venden de la OMS y todo esto, dicen, ¿de dónde se vive mejor? Pues cuando la expectativa de vida la más larga es en España, pues eso quiere decir algo. Sí. No, Yo, no por hay, ejemplo, no una hay de las cosas que me llama la atención, Jorge, a España últimamente están viniendo muchos venezolanos y argentinos. Una parte considerable entra ya con pasaporte español porque son nietos de emigrantes, tienen doble nacionalidad, y todos dicen que qué país tan seguro. Y a mí me llama mucho la atención. Siempre, casi todos los años, viene algún amigo del otro lado del charco o algún conocido, algún contacto. Pues si estoy en Sevilla, lo lógico, uno lo lleva por el centro histórico, ¿no? Por Triana, te paseas por la noche, te tomas una copa, una tapita y siempre te dicen, oye, que a gusto de andar por estas calles que no te roba nadie. Como que aquí, hombre, delincuencia hay, está claro, pero que como que está mucho más localizada, ¿no? Hombre, no te dejes el teléfono en la barra del bar, Ah, eso. ponte la cartera en el bolsillo de delante, pero es que eso pasa en todas partes, lamentablemente, ¿no? Pero sí lo que ocurre es que nuestros cuerpos de seguridad del Estado trabajan muy bien. Mira, pues aquí en Texas, por ejemplo, hombre, trabajan demasiado bien en algunos aspectos como es el tráfico, ¿no? Porque casi el Estado español se alimenta de las multas que nos pone a los conductores. Y eso pues no pasa aquí en Texas, de la que tampoco vamos a hablar mucho últimamente porque con la matanza del otro día de los niños en la escuela, Sí, la verdad pues, que pues tampoco hay que hablar mucho de seguridad. Pero lo que es en el tráfico, la gente se comporta bastante bien, obedece mucho las reglas, pero luego no tienes presencia policial en las calles. Y una cosa que sí tienes en España es que cada 5 metros pues tienes un municipal, un guardia civil o un policía nacional, ¿no? uh-huh. Luego, Y la por lo imagen esa que tú has dicho antes, Jorge, que tienen muchos, incluso de los que se dicen hispanistas, están totalmente centrados en que el angloamericano está odiándole, está pensando en destruirle. O sea, realmente el norteamericano medio, vamos a decir de origen anglosajón, que esa es otra, porque el mestizaje en Estados Unidos, pues mucha gente a lo mejor es de abuelo holandés y abuela francesa, o yo qué sé, y decimos que son anglosajones, ¿no? También hay muchos descendientes de italianos, de escandinavos, pero bueno, vamos a decirlo así para entendernos. El estadounidense promedio está pensando siempre en odiar a España o en cómo destruir a España. No, todo lo contrario. Lo que pasa es que el estadounidense es víctima de su sistema escolar. Entonces, en los libros de texto, que tampoco son especialmente buenos, pues tampoco los españoles son cuando agarras un libro catalán o vasco o los mismos andaluces o los canarios, ¿no? Es el problema de España, las autonomías. Cada uno está tirando para lo suyo en lugar de tirar para el bien común. Pues aquí, en los libros de texto, cuando tú le metes a un niño muy jovencito, le metes un conocimiento en la cabeza, pues eso se queda ahí impreso y ya es muy difícil de quitarlo. Tiene que haber una voluntad especial
en cambiar ese concepto. Esa voluntad no la hay en el norteamericano porque socialmente y culturalmente él se cree el centro del universo. Eso es lo que pasa con Norteamérica. Entonces, ¿qué implica eso? Que no necesita saber nada sobre otros países extranjeros, solo con saber lo suyo porque es lo más importante. Eso es cultural. Entonces, lo que a ellos les han enseñado en los libros de texto en la escuela, pues es que los españoles eran malos, acabaron con los indios y bueno, ya sabes, los tópicos habituales de la leyenda negra. Ujú. Entonces, el norteamericano, por razones culturales, como digo, pues tampoco tiene un interés en saber realmente lo que pasó históricamente. Él ya da por sentado lo que le enseñaron en la escuela, es lo que hay. Y en concreto, pues en el caso de España, ellos mucho de lo poco que saben, pues está en la salvajada que fue la Guerra Civil Española, matándose entre hermanos. Eso le causó, porque además sí realmente fue muy importante la Guerra Civil Española para todo el mundo, ¿no? Sí, no, y de hecho la prensa estadounidense, británica, francesa, alemana, italiana, rusa, en fin, medio mundo cubrió esa guerra. Pero fíjate que es curioso que se venda esa guerra como una particularidad española cuando medio mundo, desde el siglo XIX, desde Napoleón estuvo en guerra. O sea, Francia en el siglo XIX tuvo no sé cuántas guerras civiles, no digamos Alemania o lo que fue el llamado Risorgimento italiano. Y eso, la guerra civil se queda como una particularidad española. Me resulta eso a mí muy curioso. Sí, es que fue el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. Y fue todo lo que luego se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Digamos que la Guerra Civil Española fue la primera guerra en la que tuvieron intervención todas las armas de los ejércitos. Y sirvió para que se enfrentasen de forma solapada, pues se enfrentasen, no iba a decir exactamente Occidente, porque lo que es los aliados lo que hicieron fue un bloqueo de armas para que no entrasen en España, ¿no? Pero sí vinieron las brigadas internacionales y entonces se enfrentaron con el eje. Entonces ahí Sí, fue estaban como que las fuerzas se midieron ahí, ¿no? exactamente, y entonces se pusieron en práctica muchas de las salvajadas que luego se hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto fue muy importante para la historia del mundo. Y después no negamos una cosa, no quiero con ello poner el interés en precisamente lo que vamos a rebatir hoy, pero realmente España es muy importante para la historia del mundo, por muchas razones. Entonces todo lo que pasa en España siempre se magnifica. Y eso no sucedió, por ejemplo, por lo que pasó precisamente en la Primera Guerra Mundial con la famosa gripe española. Uh -huh. Entonces nadie quiso hablar de la gripe que realmente es norteamericana porque se genera en los campamentos de los soldados norteamericanos y de ahí se lleva a los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. No, yo no soy muy dado a conspiraciones, pero también es una casualidad, ¿no? Que a lo mejor eso hasta se usase como una arma biológica. Y claro, como Hombre, ten fueron en los cuenta, no españoles. es tan descabellado, Jorge, porque ya en esa guerra se hacen experimentos de ese tipo, o sea que no sería tan descabellado tampoco. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, yo tampoco voy a No, hombre, ya, meterme, ya, ya. Sí. meterme en conspiraciones que no las tengo probadas, pero la idea que tengo es esa, ¿no? Que podría ser incluso un arma biológica lo que se utilizó en la Primera Guerra Mundial. Bueno, a lo que iba. Esto es algo que se genera precisamente en un campo militar estadounidense. Y como los españoles son los únicos que dicen, oiga, es que aquí está muriendo la gente, esto es una pandemia. Entonces le dan el carácter de español. Eh, ¿Por qué? Porque España es realmente importante, aunque no se esté demostrando ahora y aunque nosotros mismos nos estemos echando tierra sobre nosotros, pues lo que pasa en España sí se comparte en el mundo. Y eso pasó con la guerra civil. También la guerra civil, más que la Primera Guerra Mundial, la guerra civil fue el primer lugar en el que había corresponsales de guerra. Porque en la Primera Guerra Mundial, pues sí, alguno fue allí con su cámara de cine, grabó algunas tomas, pero no realmente lo que es un corresponsal de guerra. Y ahí tenemos por las fotos estas de Frank Capa, tenemos mucho ahí. Entonces, claro,
no alcanza el nivel de hoy en día de compartir en redes sociales la guerra como está pasando con Rusia y Ucrania, pero sí era la primera guerra que aparecía en los medios. ¿Qué ocurre? Pues las imágenes que aparecen de la Guerra Civil Española pues son imágenes de muertos, de hermanos que se denuncian unos a otros. Bueno, si no son hermanos, son amigos, son vecinos. Se denuncian unos a otros y hay muerte y hay destrucción y hay suciedad en las calles, porque eso pasa en... ¿Me oye, Jorge? Parece que se ha interrumpido la conexión. Pues Ahora volvemos. Sí, sí, está bien, está bien. bueno, igual Hemos tendrás que vuelto a hacer la algo. vida. ¿Me has agarrado todo? ¿Me tienes todo? ¿O Sí, bueno, repetimos? no, Bueno. el tema de la guerra civil, de esas imágenes tan drásticas, Claro. tan tétricas, ¿no? Que además dieron la vuelta al mundo precisamente por la cantidad de periodistas extranjeros y también de soldados extranjeros presentes en ambos bandos. O sea, entonces, claro, eso ayudó pues a internacionalizar esa imagen trágica, por así decirlo, que además, como ya la leyenda negra, los tópicos estaban hechos, pues ayudaron como a alimentar esa imagen de esa España oscura, atrasada y un largo etcétera, ¿no? Que hasta hoy ha llegado en Estados Unidos, cosa que a lo mejor muchos españoles no conocen. Muchos españoles pues conocerán las hamburguesas, la Coca-Cola, pero no que esa imagen fue alimentada por la guerra civil. Así es, pero es que luego además esa imagen ya, como tú dices, pues venía atrasada, venía de otros conocimientos que se tenían anteriores. Y el principal conocimiento que se tenía era el de la guerra del 98. Para el norteamericano hay muchos con los que hablas aquí y cuando hablas de España dices, pero España es el enemigo, ¿no? Ya hemos comentado en alguna vez anterior que España pues, ha sido el aliado más fiel que han tenido los Estados Unidos en toda su historia. Nunca hubieran obtenido su independencia sin España. Más que los británicos incluso. Y entonces, pues eso viene del tema del 98. En el 98, y lo repito muchas veces, pues el príncipe se convierte en rey matando al rey. Y además tiene que borrar el legado del rey para que su legado sea más importante, ¿no? Para que su pueblo le... Y eso pasó. Entonces España era el imperio más importante porque, claro, ellos no iban a defender el legado británico cuando se habían independizado, ¿no? Ellos no tenían ese interés. En ese momento histórico lo que tenían que hacer era matar al rey, matar a España como imperio. Y para ello, pues ahí han salido los archivos que ellos mismos hicieron un autoatentado, ¿no? en el acorazado Maine, y eso sirvió, que además ya venía con... Es una práctica que ellos ya habían hecho antes, habían puesto en práctica con México, ¿no? Para México también se inventaron una agresión, los norteamericanos entraron hasta México, hasta la Ciudad de México, y consecuencia de eso, pues México perdió el 50 y tantos % de su territorio. O sea, es una estrategia... Sí, lo que hoy en día se llama falsa bandera, ¿no? Así es, entonces ellos lo pusieron, ya lo habían puesto en práctica con México y luego lo pusieron con España, y realmente España ya en el 98 es que no quedaban ni los rescoldos del imperio, porque lo que nos quedaba era Cuba, Puerto Rico, Guam, las Filipinas, y además es que, y eso lo estoy trabajando mucho ahora, desde lo que es la conquista de América hasta nuestros días, el ejército español siempre ha estado mal pagado, mal preparado. No mal preparado porque eso se ha sustituido siempre mucho con la voluntad del español de cumplir con los objetivos, pero mal preparado en el sentido de armamento, en el sentido de... les faltaban hasta uniformes a los españoles, ¿no? Pero aún así defendieron Cuba y no derrotaron a los Estados Unidos en Cuba porque los Estados Unidos pusieron todo lo que había ahí. Y entonces, pues ahora hay muchas discusiones sobre ese conflicto, sobre si aquello fue una traición, una conspiración, sobre si España, si Estados Unidos, por ejemplo, se hubiera metido en la isla a una guerra de tierra adentro, no hubiera resistido. Hay teorías para todos los gustos, pero fíjate lo que es el poder de la propaganda y en Estados Unidos cómo funcionaba, que había gente en Luisiana y en Florida que tenía temor de que España llevara allí la marina y hubo gente que llegó a vender su casa. O sea, a ese punto funcionaba el terror de los españoles como el enemigo. Así, eso es cierto, porque ¿qué es lo que haces? Pues primero, te metes con un enemigo que ya no es tal.
o sea, primero no era enemigo, pero quiero decir, el potencial de España ya no era tal. No Claro. tenía posibilidad de hacer frente a los Estados Unidos de ninguna de las maneras. Porque ya ves lo que pasa en Guam. En Guam aparecen 12 acorazados allí o 12 barcos estadounidenses y el capitán que había allí al frente de 4 soldados dijo, pues ¿qué quiere que haga? Aquí la tiene. Si me lo hubiese pedido también se lo hubiese dado porque no puedo hacer nada contra usted. Y eso, entonces, pero ¿qué intentas como norteamericano? Empiezas a utilizar la propaganda y dices, no, hemos derrotado al Imperio Español y el Imperio Español era malo y entonces tuvimos que derrotarlo y poner y cómo tú consigues que algo sea importante, pues haciendo más importante al enemigo. Y eso lleva pasando pues desde, pues, no sé decirte, pero vamos, desde la época árabe en España, desde luego, cuando nos dicen, no, pues se enfrentaron ejércitos de 200.000 árabes contra 200.000 cristianos. ¿De dónde? Claro. ¿De dónde? O sea, eso es una exageración total. Y si llegaron a 20.000, o sea, si llegaron al 10%, ya no podemos dar con un canto. O sea, que a lo mejor fueron allí 2.000 nada más y eso es lo que pasó. Pues entonces los norteamericanos, ¿qué hicieron? Magnificaron al enemigo que tenían enfrente, que era España, para que su victoria fuese mucho mayor. Y claro, si magnificas al enemigo, pues eso es algo que se queda en su cerebro, en su ADN, generación tras generación, diciendo, no, España es el enemigo, cuando ha sido todo lo contrario. España siempre ha sido el mejor aliado que han tenido los Estados Unidos. Pero A mí me vamos, llama la atención una cosa que hablé contigo en su día, de cómo, bueno, tú sabes, yo me gusta mucho investigar en la medida de mis posibilidades, por ejemplo, la relación del folclore, las músicas, ¿no? Y en Luisiana hay tantas cosas por investigar en relación con el mundo hispánico. Y uno ve, por ejemplo, yo no he estado nunca físicamente en Luisiana, pero por las imágenes que hay continuas referencias al pasado francés, ¿no? De hecho, hasta el Nueva Orleans, el famoso French Quarter, debería ser el barrio español porque es una construcción española. La construcción francesa era muy pobre y se la llevó por delante un incendio, ¿no? Pero a mí lo que me da que pensar que a lo mejor Francia se ha preocupado más por sus centros culturales, por lo que sea. No sé si provendrá de instituciones políticas, culturales, no lo sé. Pero está claro que si uno va a Luisiana y te ponen los carteles en inglés y en francés y tienes la flor de lis en cada esquina, eso es por algo. Y la España oficial, llámese a nivel político, a nivel institucional, cultural, o los españoles de a pie, a lo mejor es que nos deberíamos haber preocupado un poquito más de eso, porque acusar a los angloamericanos de que no conocen su historia, bueno, a lo mejor los que no la conocemos somos nosotros, ¿no? no, eso sí es cierto. Es que lo que se está ahora haciendo, ya te digo, lo del anglosajón no está pensando en España. No, el anglosajón no va a acabar con la hispanidad ni va a acabar con España porque para el anglosajón hace 100 años que acabó eso. Entonces no tienen ningún miedo a España como... Si es que hacen una reunión de lo que sea internacional y no invitan a España. ¿Por qué? Porque no contamos. Claro. Lamentablemente. Es que gracias a nuestros políticos pues no contamos. ¿Cómo se mantuvo el Imperio Español? Pues ni lo sé, porque había inversión cero en todo. Y eso sigue sucediendo actualmente. Ahora ha cambiado el consulado que está aquí más cercano al mío, en Houston, pues cambió hace un tiempo pues bueno, no sé cómo serán las cosas actualmente, creo que bien, pero cuando yo llegué aquí, con ese tema precisamente de la Luisiana, a mí el anterior cónsul y tal me dijo, pero si es que no tenemos presupuesto para eso. Los franceses tienen a 10, 12 personas para encargarse del aspecto cultural. Esto fue antes, no sé cómo estará ahora. A ver, Sí, me imagino que no habrá cambiado mucho. antes era así, y el problema, pues por mucha voluntad que nosotros como españoles o la actual cónsul, por mucha voluntad que uno ponga, si no tiene presupuesto, pues no realiza actividades. Y Hombre, entonces, ten en pues, cuenta, Jorge, que para mantener 17 autonomías y no sé cuántas diputaciones hace falta presupuesto. A lo mejor tiene algo que ver eso, ¿no? A lo mejor que el presupuesto se va para otras cosas. así eso es lo lamentable del tema. Pero es lo que te digo, los franceses tienen 10, 12 personas en el aspecto cultural para la misma. Y entonces, ¿qué hacen? Pues ellos se dedican a mover su aspecto cultural y decir, no, es que la Luisiana fue fundada por franceses, ¿vale? Perfecto, pero es que los franceses tenían aquí un poblado y no tenía ninguna importancia. Y cuando eso lo toman los españoles o se quedan con ello, pues es cuando florece la Luisiana. Realmente, o sea, la Luisiana es española. Entonces ahora defender que es que
tienen una herencia francesa, pues hombre, pero eso es culpa nuestra, eso es culpa de A falta eso de... voy, o sea, finalmente no es culpa ni de los franceses ni de los angloamericanos, es culpa de los españoles. Hace poco entrevisté, bueno, tú sabes que yo trabajo para un medio de comunicación, para el público hispano de América, aunque nos puede escuchar todo el mundo por podcast Spotify, Americano Media, y entrevistaba a José Paparelli, que es un periodista argentino que ha viajado por miles de millas por Estados Unidos. Se viajó desde Chicago hasta Mississippi, imagínate, ¿no? Y él me dice que, mira, dentro de todo yo he encontrado bastantes referencias a España, incluso en pueblos que a lo mejor se llaman New Madrid o pequeños museos que incluso tienen alguna bandera de España. Es que, como te digo, a mí la sensación que me da que el problema es mucho más nuestro de lo que nosotros pensamos. Claro, sí, ¿no? Lo que está pensando el español y esta nueva corriente política que te hacía mención antes, pues es decir, no, es que el anglosajón es malo y quiere acabar con España. No, realmente es que no tenemos importancia para el anglosajón. Y es todo una cuestión de, pues lo que te digo, de los libros de texto. Si ya de concepto ellos tienen una idea de que España es mala, porque no se ha hecho nada por cambiar ese concepto por parte española, Ah, ¿vale? es que esa es la clave. Esa es la clave. Entonces, si ellos desde niños tienen un concepto de España es mala, luego pues todo lo ven de forma peyorativa, ¿no? De mala forma. Entonces ellos no se van a molestar por sí mismos de decir, bueno, pues voy a cultivarme, voy a leer y voy a cambiar esta historia. Para ellos es muy cómodo. Entonces el decir España es mala es una cuestión de ignorancia de ellos propia que debería ser cambiada con promoción desde España, con promoción desde de los mismos españoles. Pero claro, volvimos al, si hay españoles que desde dentro de España están diciendo que es un país de pandereta, pues lo que tenía que hacer esa gente que dice eso, pues es salir fuera y ver qué es lo que se cuece fuera. Si tan a disgusto estás aquí, ¿por qué no te vas? O sea, verás, nadie te lo impide irte, ¿no? Yo te digo, de España mucha gente no se va ni con agua caliente, o sea que... No, pero si es que lo que hacemos es, nos vamos los nacionales para que lleguen extranjeros, porque a los nacionales no nos dan ni una cochina oportunidad. Y Sí. entonces los que nos llegan son extranjeros que son los que realmente aprecian aquello. Porque claro, si yo no es por tampoco despotricar mucho de los ingleses, pero yo cuando estaba en Inglaterra, aquello apesta a fish and chips. Entonces, en cada esquina ya llega un momento que te tienes que tapar la nariz, ¿no? Y luego son ellos los que se quejan, como se quejaba Victoria Beckham, de que España olía a ajo, Oliajo, sí, ¿no? sí. Bueno, España huele a ajo, huele a aceite de oliva, huele Azar, a jazmín. eh, a ver si me entiendes. Vamos a hacer una pausa por esto de la aplicación Zoom. Vamos a hacer una pausa y cortamos y volvemos. Nuestros, Venga. nuestros espectadores ni lo notan. Bueno, hacemos esta breve pausa por estas cosas nuevas que tiene Zoom y hablamos de estos temas porque por las redes sociales circulan mucho. Hemos estado hablando de esa imagen peyorativa que tiene el angloamericano, como decía Jorge, pues de matar al padre, algo freudiano un poco, ¿no? Cuando realmente España fue el mayor aliado que haya tenido los Estados Unidos desde su misma fundación. Es decir, la independencia estadounidense no se entendería sin esa ayuda y colaboración española, que fue grandísima, mucho más grande de lo que habitualmente nos han contado. Y yo observo que con todas las limitaciones del caso y con todo lo que nos dice Jorge, ¿no? De los libros de texto en Estados Unidos, de esa imagen de la 1898, sin embargo, siempre aparecen algunas personas, aunque sean pocas en los Estados Unidos, pues que tienen cierto interés en investigar sobre la figura de Bernardo de Galvez, de Luis de Unzaga, de esa colaboración. Oye, están saliendo libros de historia y en España tampoco se les está prestando demasiada atención. Eh, Quitando la salvedad, por ejemplo, de que en Málaga está la Asociación Bernardo de Galvez, que están haciendo un muy buen trabajo. Desde aquí le mando un saludo a mi amigo Manuel Olmedo. Málaga, sobre todo, es una de las ciudades de España donde se están reuniendo más historiadores sobre este tema, pero es que muchas veces quizás es un poco lo contrario de lo que estamos hablando. Parece que hay más interés en Estados Unidos que en la misma España. Y como me contaba José Paparelli para el programa Conociendo Nuestra América, pues él ha visto muchas referencias a la presencia española en Estados Unidos. Y aquí, yo te voy a decir, por ejemplo, Jorge, ahora sí que a bote pronto. Hace poco estaba en Granada presentando mi libro. Un saludo, por cierto, a la Asociación Tercio de Granada, que es la que me ha invitado. Y yo veía desde Sevilla a Granada, hay un punto que casi se chocan también las provincias de Málaga y Córdoba, constantemente referencias al legado andalusí y a Washington Irving, que fue uno de los románticos que idealizó pues el pasado de Al-Ándalus, que además la gente lo confunde con Andalucía. En fin,
yo no he visto ni una referencia en la provincia de Málaga, por ejemplo, a Bernardo de Galvez. O sea, te tienes que ir ya a la misma ciudad o a Macharabiaya, que fue la aldea donde él nació. Sin embargo, tú vas por la carretera y ves continua referencia a una cosa, que es al Andaluz. No ves referencias a Roma, no ves referencias a los visigodos, no ves referencias, pues qué sé yo, en la misma Sevilla, por ejemplo, que era conocida como Puerto y Puerta de las Indias. Tú no ves ni una. Es muy difícil ver en Sevilla una referencia de su historia con América. Entonces, a lo mejor el problema no lo tienen tanto los angloamericanos o de creernos que hay una perenne conspiración contra España, como el problema lo está en nosotros mismos. Es lo que al final a la conclusión que llegamos, ¿no? Sí, es la misma conclusión que tengo yo. Yo no creo que el anglosajón esté en contra de España. Lo que tiene, como te decía antes, el anglosajón tiene un problema no de ignorancia, sí de ignorancia porque no sabe las cosas, pero porque no tiene interés en España. Si no tiene interés en aprender la historia de España, ¿cómo va a tener interés en ponerle la bota encima, ¿no? Claro. Es un poco un absurdo. Sí, en cuanto a eso, pues es que todo tiene una motivación política. Los mayores enemigos de la hispanidad son los propios españoles y los hispanos. Yo si alguna vez pues publico algo en algún sitio, en redes sociales, pues si alguien viene a joder, es precisamente alguien con apellido español. Entonces dices, bueno, ¿qué podemos hacerle, no? Claro. O sea, el primero que se ha creído la leyenda negra ha sido el español. El El español español y el hispanoamericano, claro. el hispanoamericano, básicamente. Y además tenemos ahí metido un tema político en el que la izquierda reniega absolutamente de la idea de España. Luego dicen, ¿por qué la derecha se ha apropiado de la bandera española? Bueno, pues se ha apropiado de la bandera española porque la izquierda ha renegado de ella, básicamente. Se la han puesto votando, ¿no? Claro, entonces llega un momento en pero vamos a ver, ¿qué queréis? Hay que preguntarse qué es lo que queréis. Sí, no. Entonces, pues, claro, se ha interiorizado totalmente la leyenda negra y somos los primeros en los que, pues, ¿qué pasó en América? Nosotros en América acabamos con todos los indígenas. No, mentira. Es Mira, que, a colación de eso que dice Jorge, cuando yo hice el CAP, que es el curso de aptitud pedagógica, una maestría en educación secundaria, y yo ya peino algunas canas, esto que te estoy contando hace ya algunos años. ¿Me escuchas, Jorge? sí, estoy aquí, Vale, perdona. vale. Y yo ya peino algunas canas, aunque no se me note mucho, o sea, ya han pasado algunos años. Me tocó una clase de secundaria y el tema era el descubrimiento de América. Yo que venía de la facultad especializada en historia de América, imagínate, yo estaba feliz, vamos, yo a los niños, bueno, le puse un montón de cosas. Cuando yo vi los exámenes, algunos mejores, otros peores, pero es que yo no sé cuántos alumnos me decían, exterminamos a los indios, los tratábamos muy mal, fuimos muy malos. O sea que eso, y eso no era en Estados Unidos, eso era en un instituto de Sevilla, concretamente del barrio de Nervión. O sea que no estamos hablando de la idea que tenemos a lo mejor de un barrio descuidado, alejado, no, no. Entonces, yo es que seré muy pesado, pero yo insisto con este particular, que el problema está en nosotros mismos. O sea, y yo que he vivido en Perú y algo he visto de lo que hace la España oficial guión cultural, es que demasiado, muchas veces pienso, Jorge, digo, mira, algo muy bueno tenemos, porque cuando todavía estamos en pie, con todos los esfuerzos que estamos haciendo nosotros mismos para destruirnos, digo, es que somos fuertes, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Pero vamos, es que lo hacemos además hasta conciencia, ¿no? Decir, no, pues y nos fustigamos y nosotros fuimos malísimos. Y entonces, pues eso es lo que ha pasado con tema histórico. Hay muy buenos hispanistas y muy buenos americanistas, pero muchos de los buenos son anglosajones. O sea, es muy fuerte, ¿no? Tenemos a Sí. Hugh Thomas, tenemos a varios de ellos y es muy fuerte que sean ellos los que mejor cuenten la historia de España que seamos nosotros los propios. Luego también los hay que son los malos. ¿Quién cuenta la historia de España? Pues ha habido un tema y es que cuando España pierde América, pues digamos que pierde el interés y pierde ¿cómo decirlo? Pierde el fundamento para hablar de América. Y entonces se piensa y se dice, bueno, pues como aquello ya se perdió, ¿para qué vamos a hablar de ello? Ya están los mexicanos, ya están los colombianos, ya están, cada uno de ellos hablará de su historia. Y pues realmente luego ellos han hablado de su historia.
¿no? Tal y como la veían ellos, pero no se han preocupado de lo anterior, que era lo español. No, claro, y los nacionalismos del siglo XIX, como tienen que justificarse y basarse en hechos diferenciales, que es lo que estamos viviendo en la península, pues lógicamente, por ejemplo, vendieron que aquello fue una gran gesta contra una potencia europea cuando lo que de verdad fueron guerras civiles en una época de vacío de poder, pero eso no suena tan épico. Entonces, pero claro, como tú bien dices, España no, es más, no solo no se preocupa, sino que si te fijas en el siglo XIX se crean todos los mitos románticos que, por ejemplo, en Italia y Alemania se crean mitos para unirse, pero nosotros no, nosotros nos creamos mitos para desunirnos. Y de ahí viene el mito de la Andalucía árabe o el mito de la Galicia celta. Te cuento una anécdota, yo hace poco puse en Twitter, porque había uno que decía, y además lo escribía en gallego, como para que yo no lo entendiera, como si yo no entendiera el gallego, ¿sabes? Pero bueno, que pues que no digáis que Galicia es española, porque Galicia y Asturias son hermanas de los países celtas, y ponía un mapa que era Galicia y Asturias con el país de Gales, Escocia, Irlanda, patatín, patatá. Entonces, pues yo le puse una respuesta y digo, mira, pues los bailes gallegos más parecen mezcla de jotas y tarantelas que otra cosa. Y más arqueología celta hay en Castilla que en Galicia, pero bueno, enseguida me saltan 7, 8 trolls. Además es curioso porque luego se dicen antirracistas y progresistas, pues hablándome poco más o menos de la raza pura celta y dónde me han dado mi el carnet de historiador, que tú eres un ignorante, que aquí somos celtas. Es impresionante. O sea, Bueno, es... son celtas, pero mucha del ADN que tienen es moro. Donde más ADN moro hay es en el noroeste de la península. O sea, que es que... A eso voy, ¿no? Es que es como decir, bueno, vale, pues mira, tú quieres eso, pues ya, te doy la razón, ¿no? Como a los locos. Porque llega un Claro, no, momento pero que... te digo porque yo, por ejemplo, en el mundo del flamenco también he discutido muchísimo y hay gente que está totalmente convencida pues que el flamenco lo trajeron los omeyas o que lo trajeron los gitanos de la India, cuando el flamenco es un fenómeno del siglo XIX, además en mucha interacción con América a través del puerto de Cádiz y el puerto de Sevilla, que fueron los puertos españoles que más influencia tuvieron de América, bueno, o sea, con las Islas Canarias, ¿no? Pero ya te digo, hablar de estas cosas es como hablar, como ser un marciano, ser un antipático y además en un siglo clave que tú has mencionado, porque como que se olvida toda la vinculación con América, cuando no, América en nuestra historia es determinante. Totalmente, porque si no, nuestra historia y la historia de Europa, por ejemplo, Claro. el intercambio que tuvimos con América, pues ya no se puede hablar de la misma Europa, ¿no? Europa, por ejemplo, antes de América, Europa era un territorio de trigo. Y entonces cada vez que pasaba un ejército por allí, por los trigales, pues los destrozaba, ¿no? Y eso causaba unas hambrunas enormes, Europa y España y todo, Europa como conjunto, ¿no? Y como estábamos siempre en guerra, los europeos unos con otros, pues cada vez que pasaba un ejército por los cultivos se los acababa. Y pues de América vino la patata. Y entonces la patata, como crece debajo de tierra, pues ya no importa que los ejércitos vayan por encima porque la patata sigue creciendo. Y la patata acabó con la hambruna en Europa. Y entonces eso viene por la conquista de América. No viene, pero claro, tenemos que olvidarnos de América porque como la perdimos y además fuimos muy malos allí, pues entonces tenemos que olvidarnos. Y si a alguien se le ocurre escribir sobre esto, pues es un facha, ¿no? Y Sí, porque es un además como los gallegos son celtas, los andaluces son árabes, y ahora pues también nos hemos enterado que los comuneros que se levantaron contra Carlos I pues ya eran marxistas en el siglo XVI, bueno, pues y los canarios son guanches y aquí somos todos 200 naciones diferentes que somos además de otro planeta, hechos diferenciales. Así Que es. esta Lo que locura colectiva que estamos viviendo en España, Jorge, yo muchas veces digo, echarle la culpa a los anglosajones es un lujo que no podemos permitirnos. No, totalmente, ¿no? Y además es que la gente que le echa la culpa no mira el mapa, ¿no? Porque llevamos 40 años dentro de la OTAN, los españoles. Y entonces ahora con el tema este del conflicto ruso, pues tenemos que estar de parte de Putin, ¿no? Porque Putin está en contra del globalismo anglosajón. Y ya llegamos, pero vamos a ver, ¿nos hemos vuelto locos o qué pasa? ¿No habéis visto el mapa? Si llevamos 40 años dentro de la OTAN, da igual, pues lo que tendríamos que hacer es echar a los americanos de la OTAN, ¿no? Eso es pero somos aliados. No, no lo había pensado, no lo había pensado. Claro, los americanos invadieron Irak, invadieron Siria y Libia. No, Siria, perdona, Siria la invadieron los rusos también, ¿eh? No la invadieron los norteamericanos. Y entonces, bueno, pues lo hicieron con nuestra aprobación y nuestro apoyo en la ONU, los norteamericanos. Entonces, llega un momento en que dices, bueno, vale,
Además, te digo una cosa y perdona que te interrumpa, Jorge. Esa idealización que tienen algunos de Putin, cuando critican lo de los anglosajones en la leyenda negra, ¿esta gente ha visto alguna vez Russia Today? Porque Russia Today, que uno de los colaboradores era Correa, el expresidente corrupto de Ecuador, que dejó Ecuador hecho unos zorros, el tema de la leyenda negra, vamos, los anglosajones son unos niños de pecho al lado de lo que el canal estatal ruso vomita, o vomitaba, porque ya no se emite. Porque vamos, lo de la leyenda negra contra España, y además con unas burradas, yo no recuerdo, había una periodista, no recuerdo el apellido, y mira que hice un programa con Emilio sobre eso, sobre Russia Today y la leyenda negra. Entonces digo, bueno, esta manera de idealizar o de mirarnos las cosas como si fuera, no sé, un tablero de ajedrez casero, ¿no? Y digo, pero usted habéis puesto el canal estatal ruso para ver cómo esta gente habla de España, de los españoles, de España en América. No, y no solo eso, sino la financiación, el dinero que ha entrado en España para desmembrarla. O sea, el que más ha hecho por acabar con España ha sido Putin, precisamente, con su financiación y con lo que tú estás diciendo, con el canal ruso estatal RT. Yo llegó un momento, porque antes yo sí era lo veía todo, pero llegó un momento, y te estoy hablando a lo mejor de hace 10 años, que dije, no, esto es pura dinamita, esto ya hay que borrarlo y no hay que verlo nunca más, no hay que creérselo nunca más, porque estaba diciendo absolutamente burradas de lo que es la herencia española. Y eso, pues lo que no podemos es ahora decir, oye, primero nosotros pertenecemos al bloque occidental, pues nos tendremos que salir del bloque occidental si nos creemos tan importantes, cosa que es un suicidio, por otra parte. Y si no, pues tendremos que apoyar todos a una, remar todos a una en el mismo sentido. Pero claro, ahí tienes, como somos 17 países distintos, 17, pues mira, yo ya que soy madrileño expatriado, pues a lo mejor fundo la República de mi casa, ¿no? No, bueno, te digo una cosa, tú allí cuando empezó el tema de la pandemia, aquí fue un desastre por eso, porque es que hay 17 registros sanitarios. Es que aquí fue un caos total. Ahí se vio la ineficacia del sistema de la comunidad autónoma. O sea, fue en las cosas prácticas. Al final, la realidad, Jorge, yo digo muchas veces, tú puedes tener las ensoñaciones, las ilusiones que tú quieras, pero al final la realidad te da la cara. O sea, de la realidad no se escapa nadie, ¿eh? No, eso está clarísimo. Mira, yo te voy a contar una cosa, no sé si, porque de esto hice un post en mi Facebook, porque el año pasado, sobre estas fechas, pues aquí en la radio pública norteamericana, es una radio que luego se comparte con muchas emisoras en todos los estados, pero el mensaje central es, pues desde la radio pública norteamericana se estaba hablando de que Cataluña era un país diferente, hablaban un idioma diferente, y eso lo estaba diciendo la televisión pública norteamericana. Joder, Entonces imagínate. yo hice un post diciendo, bueno, pero ¿estos están idiotas o qué es lo que pasa? Tampoco la culpa es suya, ¿no? Porque la culpa es nuestra de que hemos permitido que los catalanes vengan a contar aquí una historia de que ellos Bueno, son los separatistas catalanes, que hay catalanes que están luchando contra eso. Sí, mira, aquí precisamente tengo un vecino yo catalán muy amiguete que el otro día me dijo, oye, pues, y le dije, mira, para un catalán que me cae bien, que le tengo aquí de vecino, no, sí, tengo buenos amigos allí también, pero sí hay una actitud política muy, muy difícil de todas las. Y entonces estaba ahí en la radio pública defendiendo que Cataluña había que darle la independencia porque era una cultura diferente, hablaban un idioma diferente y era un país diferente. Y esto lo decía un americano que dice, pero tú primero, ¿qué interés tienes allí para desmembrar a uno de tus principales aliados? Lo que estás haciendo es pegándote un tiro en el pie, ¿no? Y además tomando la misma posición que tiene la RT y Putin y Rusia y todo esto. Pero es que la culpa no es de los norteamericanos. La culpa es de que hemos permitido que cada una de esas 17 comunidades autónomas invierta un dineral enorme en promocionar en el extranjero el hecho diferencial. Correcto. Sí, sí, Entonces sí. no teníamos que haberlo permitido. Eso tenía que funcionar como un país, que es España, que tiene 17 regiones, llamémoslas como las queramos. Muchas inventadas, pero eso sería meternos en otro berenjenal. Pero Ahí bueno. está, que tiene 17 maneras de ver las cosas, pero que es un país y que rema en el mismo sentido. Pero Es que claro, ¿cómo? lo que decíamos antes, Jorge, de la Luisiana, mientras que Francia, por ejemplo, invierte en la promoción cultural francesa en Luisiana,
pues nosotros invertimos en decir que Cataluña es un país independiente, o que los gallegos son celtas, o que los andaluces son árabes, o que los comuneros eran marxistas. Que, claro, después los resultados son los que son. Claro, pero es que eso es culpa nuestra. Eso no es Sí, culpa de sí. los norteamericanos. No podemos Ahí decir, no, está, ahí está. es que el anglosajón quiere acabar con la hispanidad y quiere acabar con España. No, es que es culpa nuestra. Nosotros somos los que hemos permitido que esto suceda y la cosa va peor. La cosa no va a solucionarse. Ahí, por ejemplo, pues mira, este, el tema canario, ¿no? El tema canario aquí en Norteamérica, pues es que los canarios somos distintos. Bueno, pues ahí tienes los análisis de ADN de los canarios, y las Canarias se repobló continuamente con gente peninsular, ¿vale? Que luego llegan allí y tienen un acento distinto al hablar, pero no todos utilizan el silbo gomero, no todos van saltando de roca en roca, ¿no? Eso se ha hecho mucho después, Sí, no sí. se ha hecho en ese momento. No, y Entonces, además tú que has investigado mucho los archivos tejanos, tú has visto que los canarios se reclamaban españoles desde que pisaban el suelo americano, como se reclamaban los vascos, como se reclamaban los andaluces, los castellanos y todos, ¿no? Porque de hecho ser español era algo que daba seguridad y prestigio, hasta claro, la época de Carlos IV prácticamente. pero es que se declaraba español también el mestizo, el indio, en cuanto los bautizaban, les daban un nombre español. Empezaban a vivir como españoles, se vestían como españoles y en lugar de vivir en tiendas, vivían en misiones y en casas, pues ellos se consideraban españoles y así figuran en los documentos. Oye, salvando Entonces, la distancia es lo que podría pasar con Roma, que muchos querían declararse romanos, ¿no? claro, y al final nosotros ¿qué somos? Pues nosotros somos romanos, nuestra cultura es romana. Y hasta los mismos árabes que entraron en la península, los pocos que entraron, pues también eran romanos, ¿no? Tenían su pequeña diferencia, pero los omeyas directamente eran adoradores de Roma. Sí, además eran sirios y la romanización siria fue muy intensa, ¿no? Claro. Entonces llega un momento en que dices, bueno, lo que estamos haciendo como humanos es describir nuestro entorno en base a los adjetivos. Ponemos adjetivos, calificamos y entonces los separemos en cajitas, ¿no? Y decimos, esto es romano, esto es español, esto es canario, esto es catalán, esto es vasco, pero llega un momento en que dices, no, oiga, es que no hay ninguna caja, es que esto todo está todo junto, Claro. ¿no? Llega un momento en que dices, venga, vamos a poner a los niños rubios, los vamos a poner en una caja. Y a los niños morenos los vamos a poner en otra, y a los pelirrojos en otra. Y llega un momento en que dices, pero bueno, si de lo que estamos hablando es de niños, lo que tenemos, después de haber separado todo esto, ahora lo que tenemos que hacer es juntar todas las cajas en una sola. Y eso es lo que nos está pasando. Describimos la realidad con adjetivos, y es un error total en el tema histórico, en el tema político, en todos los temas. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que la historia es utilizada por gente como Putin para declarar guerras y acabar con... Pues es que esto está pasando desde principios de nuestra historia. ¿Por qué se llega a la Primera Guerra Mundial? Claro, porque es que el Kaiser pues, manejaba al zar de Rusia, y el rey de Inglaterra le tenía envidia al zar de Rusia, y luego miras las fotos y dices, joder, pero si son tres primos. O sea, Se parecía. no, y eran primos carnales, totalmente. Y entonces dices, pero vamos a ver, o sea que porque tres primos se peleen entre sí causan 20 millones de muertos y una guerra de 5 años, ¿no? O de 3 años, perdón. 14 al 18, 4 años. Por manejos de la historia. Y mientras estamos los tontos que vamos a las guerras y morimos allí porque pegamos tiros y todo esto. Porque miren, déjense ya de tonterías. A colación de lo que tú estabas diciendo del papel en Occidente, que deberíamos tener y no tenemos, mi amigo Francisco Núñez del Arco, el historiador ecuatoriano, él siempre dice que la primera civilización, ahora se habla mucho, tú sabes, de la palabra atlantismo, ¿no? Dice, bueno, pero el primer atlantismo fue el hispano, la civilización occidental y atlántica por antonomasia, euroamericana, si se quiere, fue la hispana o la española, como la queramos llamar, porque de hecho, cuando muchas veces los franceses, los ingleses en sus tópicos contra España siempre han dicho, no, Europa termina en los Pirineos, ¿no? Bueno, a lo mejor lo que empieza en los Pirineos es Euroamérica más que otra cosa, ¿no? Y precisamente yo creo que si tuviéramos mayor concienciación, pues deberíamos replantearnos nuestras relaciones con los Estados Unidos. No te digo ya a un nivel político, porque claro, al fin y al cabo las personas de pie poco podemos hacer, pero sí por lo menos a un nivel educativo, cultural, incluso la gente del mundo del cine, de la música, de la pintura.
a lo mejor, qué sé yo, pues hacen falta, yo qué sé, que los grupos de country rockabilly les dé por hacer alguna canción así, o el desierto de tabernas de Almería se ruede otro tipo de western. Creo que eso cambiaría mucho nuestra perspectiva, la verdad. Y por supuesto, que tú sigas investigando en los archivos y sigas sacando datos jugosos, eso ayuda todavía más. Sí, lo que pasa es que, bueno, lo primero que hay que tener claro es el concepto que tenemos de España. Y España realmente lo que tenemos es una jaula de grillos. Es una casa de locos. Nos reímos por no llorar, que conste. Mientras nosotros nos rememos a una en una dirección va a ser imposible, porque esa es la única manera de convencer a los hispanoamericanos de que España no es que sea la madre patria como se plantea desde siempre, pero es una más de esos países y formamos la hispanidad entre todos. Claro. Mientras nosotros no aclaremos nuestras ideas, ¿cómo las van a aclarar ellos? O sea, es que es imposible. No, y Entonces, de hecho yo siempre digo, Jorge, que en Hispanoamérica, yo he vivido allí, hay muchos más partidarios del legado hispánico de lo que parece, y sobre todo en la gente joven que 200 años después de la independencia ya muchos están hartos de que le intenten justificar los desastres actuales con la leyenda rosa de la independencia o la leyenda negra de la conquista. Pero claro, si lo que les llega de España es más leyenda negra y es esa imagen contra nuestra historia, pues si es que por eso te digo, si es que demasiado poco pasa. mira, uno de los mayores enemigos que tiene México son los Estados Unidos. México podría estar mucho mejor de lo que estaría si no tuviese los Estados Unidos arriba. Pero lo que hacen los americanos es contarle la leyenda negra, se la cuentan a los mexicanos y el presidente mexicano, en lugar de ir contra quien le está fastidiando, contra quien le está jodiendo, pues se va contra España, por Claro. algo que pasó hace 500 años. ¿Tiene algún sentido? Sí, es que no tiene ninguno. Sí, pero Ninguno. la leyenda negra sí es verdad que tiene un efecto político contemporáneo bastante interesante. Es interesante o importante como lo queramos llamar, pero sí, sí, es un efecto actual. O sea, esto no es un problema de cuatro señores eruditos que se reúnen en tertulia, sino que por desgracia esto tiene efectos, además lo que tú mismo estás diciendo y subrayando, en la poca importancia que tenemos porque nosotros mismos no nos la damos. Al final, si al final, Jorge, la clase política al final es un reflejo de la sociedad. Los políticos no crecen en árboles aislados, o sea. Totalmente. Es que si nosotros, el concepto que tuviésemos, por ejemplo, de acuerdo que hay empresarios que han robado mucho, ¿no? Tenemos ese concepto. Hay empresarios pues, que han hecho negocios piramidales, eran puras estafas y han robado mucho, pero hay muchos empresarios que lo que han hecho es jugarse todo lo que tenían por tener una idea de negocio y sacarlo adelante y tal. Pero esa idea que tenemos el español es de que el empresario es un ladrón, Es malo, es el enemigo. es el enemigo. Pues a lo mejor, sí, porque es que también el español pues suele ser muy envidioso, ¿no? Entonces, si yo no tengo una idea de negocio y no tengo los huevos, ¿no? De decir, voy a montar un negocio y voy a ser exitoso, no tengo eso, pues está claro que voy a ser un trabajador. Voy a tratar de hacer mi trabajo lo mejor posible para que la empresa crezca y para cada vez, o sea, son opciones que tú tomas. Yo voy a ser empresario y yo voy a ser trabajador, pero ¿por qué por ser trabajador tienes que criticar al empresario? Claro, sí, sí. Entonces, el Ay, empresario realmente es bueno, pero cuando hay uno malo, pues tendríamos que denunciarlo y llegar hasta el final, ¿sabes? Pero no decir, no, básicamente el empresario es malo. Pues eso se refleja en casi todo, ¿no? sí, es verdad Yo que que la clase política y en determinadas regiones eso lo ha asusado mucho, ¿no? Como un supuesto rédito político, lo que está haciendo es empobrecer la mente de la gente y no solo la mente, sino los mismos bolsillos. Es que yo por eso te digo muchas veces, Jorge, cuando yo veo que España aguanta a pesar de los pesares, digo, es que tenemos una fuerza interior muy superior a lo que pensamos a priori. ¿Eh? sí, pero nos estamos autodestruyendo Sí, porque, sí, sí, eso sí. Sí. a ver, ¿qué queremos? ¿Queremos contar en el ámbito internacional? Pues entonces primero tenemos que tener un ejército potente. Nunca se ha planteado eso porque el ejército es malo, Sí, y es fascista, ¿no? entonces pues... Es fascista, es malo. Bueno, pues el ejército, a lo mejor en la época de Franco, pues hizo cosas que no debería haber hecho, o a lo mejor sí, o no, no voy a entrar en esa discusión. Pero ya no estamos en época de Franco. Eso pasó hace casi 100 años. Entonces, el ejército ya ha hecho suficientes méritos como para ser considerado una parte más de la sociedad.
Y si quieres tener un país que tenga en cuenta, no vamos a hablar de que tengamos armas nucleares, no vamos a entrar en eso, pero tienes que tener un ejército de acorde a una potencia. ¿Más pequeño que el de Francia? Posiblemente, pero porque todo esto requiere inversión. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos contar? Pues el ejército. Y si queremos contar, pues cuando hay un tema internacional, pues hay que colaborar y hay que apechugar. Y eso no se hace porque siempre estamos en el lado contrario de donde hay que estar. Entonces se dice, la independencia energética, otra cuestión. ¿Qué pasa con la independencia energética en España? Que podría ser total, pero no. Ahí tenemos el tema de la energía solar. Y entonces a la gente primero le ofreces que ponga en sus tejados energía solar y luego le dices, no, pues ya no te voy a dar la subvención, ¿no? Qué cabrón, ahora, después de que he invertido aquí 40.000, 50.000 euros, ahora resulta que no me aceptas mi energía y además no me permites que yo consuma mi propia energía, ¿no? Pues hay cosas que son claves que realmente, si quieres contar como país, tienes que invertir en ellas. Si quieres estar en el ámbito internacional. Si Sí, no, luego, por ejemplo, ahora que tú has dicho eso, cuando España habló de hacer prospecciones petrolíferas en Canarias, se montó un pifostio, pero cuando las hizo Marruecos, pues no pasó nada. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Que Marruecos no contamina y España sí? No, no sé, no. no, es que no tenemos ni... Ahora resulta que cuando Marruecos hace algo en el tema internacional, pues ahí tenía que estar España protestando realmente. ¿Por qué? No, es que Marruecos ha conseguido el apoyo de los Estados Unidos, ¿no? Pues desde el primer día tendríamos que estar protestando y no lo hacemos. Claro. Porque somos Quijotes. Y entonces decimos, no, es que somos una democracia progresista. Y entonces no hay que O vienen los protestar. lamentos de somos un país de M, es que no sé qué, pero no hacemos lo constructivo que hay que hacer. Pues sí. Claro, pues Al final, yo llegan creo los que franceses y nos tiran los camiones en la frontera. Joder, ¿por qué no les tiramos los camiones de vino que vienen a España? ¿Por qué tenemos que arrancar nuestras pides? ¿Por qué las tenemos que arrancar? Pues no, es que ahí tendría que estar un gobierno fuerte español diciendo, no, nosotros tenemos unos derechos como país y tenemos que defendernos. Pero siempre hemos tenido como un no, es que tenemos que ser buenos para que la gente cuente con nosotros en el ámbito internacional. No, pues ya llega un momento en que eso ya no se produce, ¿no? no. Entonces llega un momento en que te tienes que revelar y decir, no, señores, esto funciona así y no hay forma, pero al final la culpa nuestra siempre, porque no sabemos defender lo nuestro, es básico. Pues sí, y tú como profesor y como investigador, pues me imagino que será algo con lo que te chocas a diario en Estados Unidos, más que con que venga algún anglosajón a querer amargarte el día. Más probablemente Sí. sea más esto que a esta Claro, es que luego conclusión. además nos quedamos solo con la excepcionalidad. Y entonces tenemos ahí al bobo porque no hay otra manera de calificarle, que es el Tucker Carlson, ¿no? Este famoso, que este hombre pues siempre está en el lado tonto de la noticia, ¿no? Entonces, si hay que defender alguna posición absurda, pues ahí está Tucker Carlson. Y nosotros nos pensamos que los norteamericanos son todos, tienen el mismo pensamiento que este señor. Y no es así. Este señor precisamente tiene muy mala prensa en los propios Estados Unidos. Todo el mundo se ríe de él. Entonces llega un momento en que no esto es indefendible. Y tendría que cambiar desde España. Lo Claro, que te digo, es decir, hacer no va a servir de mucho, pero si tú te quejas de forma en la ONU, de forma internacional, pues llega un momento en que la gente dice, oye, pues esto, ¿qué está pasando aquí? Esto me interesa, voy a tener más información sobre esto. Si no te quejas, si te callas y vas entregando el Sáhara, después entregarás Ceuta y Melilla y después entregarás las Canarias y vale, a lo mejor Ceuta y Melilla se podrían discutir, no lo creo, porque llega un momento en que te van tomando y te van tomando terreno y tomando terreno y tomando terreno. Pero si desde un momento a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, les diésemos los elementos para sacar a gorrazos a todos estos que nos manda Hassan, o como se llame ahora Mohamed, el Mohamed. Mohamed, como se llame, ni sé cómo se llama. Pues nos manda Mohamed, que si lo sacásemos a gorrazos, pues entonces nos respetarían y seríamos un país a respetar. Como no lo hacemos y además a los pobres guardias civiles que están allí no les damos material para defenderse, mínimo para defenderse. Ya no te digo de ataque, te digo de defensa. Pues entonces, no, es que no vamos a contar. Y luego, claro, luego es muy sencillo buscar enemigos extranjeros. No es que los anglosajones quieren acabar con España. Hombre, ya, por favor, ¿no?
Bueno, Jorge, pues no te quito más tiempo, que sé que estás impaciente por ver al Real Madrid. Te agradezco muchísimo la presencia en este canal. Tú sigues investigando. Vamos, es una pregunta retórica, ¿no? Sí, sí, el libro este sobre la verdadera conquista de Norteamérica va por buen camino, ya vamos por la mitad, o sea que seguiremos ahí investigando. Pues nada, Va a dar para mucho, porque lo que estoy sacando ahí, lo que estoy escribiendo, pues no, sí es que existe en documentos, pero son documentos que casi nadie ha querido leer, entonces son prácticamente nuevos. claro, pues la historia siempre nos ofrece ese tipo de novedades tan interesantes y nada, Jorge, pues ojalá pues nos replanteemos esas relaciones con Estados Unidos y ese papel histórico y cultural que debería tener España tanto en Hispanoamérica o como en la comunidad hispana de los Estados Unidos y con Estados Unidos en general. Como la esperanza es lo último que se pierde, pues vamos a lanzar ese guante. Te agradezco Muy bien. muchísimo, Jorge, y tenemos unos temas pendientes. De hecho, ayer o antes de ayer me propusiste, ¿no? Que podíamos hablar también del tema de los apaches, en fin. Tenemos ahí Sí, varios temas sí, pendientes que iremos desarrollando poco a poco. Así que nada, muchísimas gracias, Jorge, y te mando un abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias, que ojalá se recobre algún día aquí esa conciencia. muy bien. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao.